Entonces, la audiencia, dejando constancia de la comparecencia de todos los intervinientes, los acusados del tribunal en su conformación original. Continuamos entonces con los querellantes unidos. Gracias, su señoría. Su señoría, en el presente caso, demostraremos más allá de toda duda razonable que los acusados Orpiz e Isasi, mediante su actuar, han privilegiado los beneficios económicos por sobre el correcto desempeño de la función pública. Como han señalado los acusadores que me han precedido, con ello se ha atentado en contra del principio de probidad pública. Respecto a ello, solamente señalaré que el principio de probidad pública es tan determinante que nuestro legislador, en el artículo 111, inciso segundo del Código Procesal Penal, le entregó legitimidad activa a todo ciudadano para presentar una acusación en contra de estos graves hechos delictivos. Es en virtud de esa norma expresa y en virtud de la contundente evidencia inequívoca que existen sobre hechos delictivos que mis representadas han decidido adherir a la acusación del Ministerio Público por los delitos de cohecho y fraude al fisco en contra de los acusados Orpiz y Isasi. Los delitos imputados son graves y dentro de los delitos imputados se encuentra el delito de cohecho, sobre el cual se centrará mi exposición. Enfrentados a la gravedad de tal imputación, la defensa nos intentará convencer que aquí no se cumplen con los elementos del tipo penal, que aquí no hay prueba sobre los elementos del tipo, e implícitamente nos intentarán convencer de que aquí nos rige un estándar de convicción errado. Sobre eso, señalaré por qué dichos argumentos son improcedentes. En primer lugar, señalaré y argumentaré que los acusados Orpiz e Isasi no solo han cumplido con los elementos del tipo penal, sino que han ido más allá, realizando acciones que van más allá de lo exigido por la norma de conducta. En segundo lugar, señalaré cómo no solo existe prueba suficiente conforme al estándar probatorio, sino que también existirá prueba de corroboración. Y en tercer lugar, señalaré cuál es la razón por la cual el estándar probatorio que nos intentará imponer la defensa es errado. Respecto al primer punto, la conducta de los acusados Orpiz y Isasi satisface inequívocamente los elementos del tipo agravado de cohecho. Para esto es preciso atender a la estructura del delito de cohecho. Se trata de un delito de mera actividad, mutilado en 2 actos o de tendencia interna trascendente. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro legislador decidió no esperar a la satisfacción del acuerdo y decidió anticipar la punibilidad a la sola solicitud de beneficio económico a cambio de prestaciones económicas. Un segundito, le voy a solicitar, por favor, si puede hablar en un tono más alto. No hay problema, su señoría. Señalaba que no solamente aquí se cumplieron los elementos del tipo penal, sino que además aquí se fue más allá. Y para eso hay que atender a la estructura del delito de cohecho. Los actos ejecutados en el contexto de su labor por parte del funcionario público podrían no ser ejecutados. En el presente caso se ejecutaron, pero no hay que perder de vista que este no es un requisito para la consumación del tipo penal, sino que es un elemento para la corroboración del tipo penal y un elemento que da cuenta de que aquí es posible una imputación por dolo directo. Lo anterior significa que no solo los acusados han ejecutado abiertamente la conducta típica, sino que fueron más allá, accediendo a realizar acciones concretas por instrucciones de los representantes de Corpesca. Existe a este respecto una alegación por parte de la defensa del señor Orpiz que no solo es incorrecta, sino que es curiosa, por decirlo menos. Se nos dice que aquí no existe vinculación entre la prestación económica y la prestación del funcionario por la existencia de un acuerdo político. Tal declaración es sorprendente. Y es sorprendente por la siguiente razón. El hecho de que el funcionario público acepte un soborno por una decisión que ya tenía tomada no es un argumento en torno a la inexistencia del cohecho. Para un particular siempre resultará provechoso obtener certeza en la ejecución de la conducta por parte del funcionario. Y esto es lo que ocurría en el presente caso. La empresa Corpesca ganaba certeza mediante el soborno a los funcionarios públicos
y ganaba y consolidaba su influencia en la discusión parlamentaria. Por lo tanto, sostener que este tipo de conductas no son delictivas no solo es incorrecto, sino que además es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque bajo esta lógica, un particular que le pague un soborno a un juez de un tribunal colegiado que ya tiene tomada su decisión para dictar un fallo, no cometería delito. Sostener que esa conducta no es punible es peligroso para nuestro sistema institucional. Pero además tal razonamiento es incongruente con nuestra legislación. En nuestra legislación, la concurrencia o no del delito de cohecho no se define, en última instancia, por los motivos personales del funcionario por los cuales prestó el servicio. Se define por el sentido objetivo de la conducta realizada mediante la aceptación de beneficios económicos, la que es conocida de forma inequívoca por el funcionario público. Lo anterior se ve reforzado si analizamos otro de los argumentos que ha sostenido la defensa y que probablemente será reiterado. Se nos dice que aquí los acusados Orpiz e Isasi no se comprometieron ni se obligaron a acción alguna. Ahora bien, a lo largo de este juicio, la prueba que se rendirá demostrará precisamente lo contrario. Pero nuevamente, con ello, los acusados superaron con creces los términos de la conducta establecida por el tipo penal. Esto porque la exigencia de un compromiso por parte del funcionario responde a la denominada teoría sinalagmática del cohecho, teoría que bajo la redacción original de nuestra legislación era perfectamente lógica, pero que de forma definitiva a partir del año 1999, con la dictación de la ley 19.645, perdió plausibilidad. Y perdió plausibilidad por dos razones. Primero, porque la estructura del delito del cohecho implica que la conducta del sobornador y la conducta del funcionario son autónomas. La conducta del funcionario podría ser proponer un beneficio económico que el particular no acepte, e igualmente existiría conducta de cohecho. Por lo tanto, si la conducta no fuera aceptada por el particular, naturalmente el funcionario público no podría estar obligado, toda vez que su propuesta no ha sido aceptada. Pero eso no significa que no exista cohecho. Segundo, esta concepción perdió plausibilidad porque en nuestra legislación no solo comete cohecho quien promete o quien realiza o acepta un beneficio económico en atención a una conducta futura, sino que también en atención a una conducta ya acaecida. Por esa razón, el funcionario público, sin estar obligado para ello, podría realizar un acto con infracción al deber de su cargo y luego pedirle un beneficio económico al particular. Eso constituiría cohecho. Y como señala en Alemania la doctrina, frente a una figura idéntica a la nuestra, el funcionario público en ese caso no está actuando mediante un acuerdo sinalagmático, pero existe cohecho. Existe cohecho toda vez que el funcionario público está anunciando con vista futura su disposición a ulteriores acuerdos. Es por ello que se ha hablado en nuestra doctrina del modelo de una donación remuneratoria, pues conforme a esta figura, el cohecho puede ser explicado no como un contrato bilateral, sinalagmático, sino como un contrato unilateral, según el cual, de acuerdo a esta comprensión, este acuerdo de voluntades solo genera una obligación: el pago al funcionario público por los servicios prestados. Y aquí, el acuerdo propuesto a la empresa Corpesca suponía una obligación: el pago por parte de la empresa Corpesca a los funcionarios públicos. Todo lo anterior nos permite desde ya dejar algo claro. No es el acuerdo aislado lo que hay que probar en este juicio. Lo que hay que probar es que existen actos concluyentes del funcionario público que eran expresivos de una propuesta de acuerdo. Y frente a ello, la doctrina española, la doctrina alemana, la doctrina de los países anglosajones ha señalado que los indicios son suficientes. En el presente juicio se presentará prueba directa, que no es frecuente en investigaciones por delitos de cohecho. Pero además se presentará prueba de corroboración en la forma de indicio, mediante la cual ustedes podrán apreciar el móvil o motivo determinante que movió a los funcionarios públicos a actuar: el dinero. El dinero no para enriquecerse necesariamente, sino que para satisfacer sus intereses personales
como el pago de deudas de campañas políticas o el pago de créditos bancarios. Estos indicios permitirán darle un sentido lógico a las comunicaciones que ustedes podrán ver entre los acusados y los particulares. Comunicaciones dirigidas al señor Orpiz como, en sentido imperativo, se debe respetar el acuerdo de la mesa pesquera. Comunicaciones enviadas por Marta Isasi como contenta por el gol del no a la licitación. Todos estos indicios permitirán a su señoría llevar a inferencias, que en términos de la ciencia probatoria se denomina un proceso de abducción. Como es sabido, en un proceso de abducción lo que se busca es la premisa que permita explicar de manera lógica y consistente los datos expuestos. Y es por ello que aplicando las reglas de la sana crítica y aplicando estas reglas de abducción, su señoría se verá enfrentada a una aparente disyuntiva. Por una parte, la hipótesis de los acusadores, que se basará en la prueba que será rendida en este juicio, y según la cual los funcionarios públicos han sido remunerados por acciones específicas con infracción a los deberes de su cargo. Por otra parte, la tesis de la defensa, según la cual los funcionarios públicos actuaron de forma ingenua y que la empresa Corpesca les pagó por más de 3 años por pura generosidad. A su señoría le corresponderá determinar el grado de plausibilidad de una y otra hipótesis, pero esta parte está convencida en que la prueba que será rendida permitirá favorecer completamente la primera hipótesis y rechazar la segunda. Pero una cuestión es cierta. Esta parte tiene la convicción de que la prueba rendida alcanzará el estándar probatorio establecido en nuestra legislación, que no es un estándar de absoluta certeza, toda vez que ella no es posible en ningún ámbito del conocimiento humano. Es un estándar de más allá de toda duda razonable. Y respecto a este estándar, ha existido mucho debate en el derecho comparado. Se han dado diversos porcentajes que varían de una postura u otra, conceptos que van variando de una postura u otra. Pero aquí sí existe un consenso, y el consenso es que este es un estándar objetivo. No es un estándar que dependa de meras apreciaciones subjetivas. Es un estándar que supone que el fin de la averiguación de la verdad puede lograrse solamente si el juzgador tiene a su disponibilidad la prueba rendida, y es en base a esa prueba que puede controlar la racionalidad de sus decisiones. En este sentido, el concepto de convicción del artículo 340 del Código Procesal Penal no es de una convicción libre de toda duda. El concepto de duda razonable supone un sentido normativo, según el cual el carácter razonable se refiere a la presencia o ausencia de condiciones de acuerdo a la prueba rendida de duda sobre la acusación del Ministerio Público y los demás acusadores. Por consiguiente, existen dudas bajo este estándar que no son razonables. No es razonable una duda que no se funde en la prueba disponible, sino se funde en la incertidumbre y en las limitaciones propias de toda prueba judicial. No es una duda razonable aquella que no se vincule a los elementos fácticos del tipo penal, o aquella que plantee cabos sueltos que no tienen ninguna relevancia para la acusación. No es una duda razonable aquella que plantea una hipótesis ad hoc, diseñada especialmente para hacer frente a la acusación. Su señoría, para ir concluyendo, estamos aquí para probar que Jaime Orpiz y Marta Isasi han aceptado una retribución económica vinculada a acciones específicas con infracción a los deberes de su cargo. Ese es el objeto de este juicio. Su señoría, nosotros esperamos que la prueba que será rendida, de conformidad al estándar probatorio que es aplicado día a día para dictar sentencias condenatorias, permita concluir que los acusados han ejecutado abiertamente las conductas típicas del artículo 248 bis y las demás imputaciones que forman parte de esta acusación, que existe prueba directa e indirecta de la conexión entre el beneficio económico y el servicio prestado por el funcionario, y que Jaime Orpiz y Marta Isasi no solo se comprometieron, sino que fueron más allá, realizando, instruyendo y obteniendo dinero no para seguir los objetivos impersonales que vienen impuestos por la función pública,
sino para privilegiar sus intereses personales. Confiamos en nuestro ordenamiento jurídico y en el debido proceso, sabiendo que el enfrentamiento judicial de los actos de corrupción debe realizarse con prescindencia del poder político o económico de los acusados, y que es precisamente esa voluntad la que nos mueve y la que nos permite afirmar de manera seria la pretensión punitiva que sostenemos en este juicio. Muchas gracias, señoría. La parte querellante, señor Gutiérrez. Muchas gracias, su señoría. Magistradas, nuestro sistema democrático se sustenta en la premisa de que aquellos con la facultad de representar con los actos propios de su cargo a la nación entera ejecuten dicha función con probidad, velando por el bien común y anteponiendo el interés general o sobre el particular. Sin embargo, cuando nuestros representantes dejan de velar por dicho interés y hacen uso abusivo de su cargo para satisfacer sus intereses personales, nuestra democracia se desmorona, nuestro sistema político se corroe y son el país y sus ciudadanos los que sufren las consecuencias. Es esto lo que han realizado los acusados Jaime Orpiz Buchón y Marta Isasi Barbieri, quienes antepusieron su interés privado por sobre el público, abusando de sus funciones para conseguir un provecho personal y actuar ya no por el bien del pueblo chileno, sino muy por el contrario, en total desmedro de este y de nuestro ordenamiento jurídico. Como querellantes, para dar buen uso del tiempo, solo vamos a adherir a lo ya sostenido por los demás acusadores en los alegatos de apertura, pero me gustaría hacer hincapié en uno de los delitos más graves cometidos por el ex senador Orpiz, en donde no solo se ha infringido el deber de corrección y probidad que pesa sobre aquel que ejerce la función pública, sino que con ello ha causado un patrimonio, un perjuicio patrimonial al fisco de Chile, actos que se encuentran sancionados penalmente en el artículo 239 del Código Penal, mediante la figura del fraude al fisco. El núcleo central de este ilícito, en palabras del profesor José Luis Guzmán de Albora, consiste en el quebrantamiento del deber de fidelidad en la gestión de los servicios públicos, en que por razón de su cargo haya de intervenir el funcionario, quien en todo momento ha de atenderse a las normas administrativas de imparcialidad en la referida gestión. Pues bien, el acusado Orpiz ha realizado precisamente esto. Ha sido una manifestación empírica de que ha contrariado sus deberes como senador de la República, ha quebrantado el deber de fidelidad que emana de su cargo, anteponiendo sus intereses personales a los intereses de la nación y mediante el abuso de su cargo de parlamentario y a través de maquinaciones engañosas, ha causado un perjuicio de más de 4.750 unidades tributarias mensuales al fisco de Chile. Para ello, el acusado suscribía diversos contratos con un número determinado de personas por conceptos de asesorías parlamentarias o trabajos de secretaría, las cuales fueron labores que jamás se realizaron y en los casos en que sí lo fueron, se les dio un pago completamente desproporcionado al trabajo efectuado. Estos pagos eran realizados por el Senado de la República con cargo a fondos públicos y una vez que el dinero era recibido por ellos, los individuos le entregaban una parte al senador, lo que ya había sido acordado anteriormente con él mismo. Durante este juicio podrán apreciar, mediante la prueba que se les exhibirá, que el senador Orpiz actuó con dichos modus operandi suscribiendo contratos con 7 personas, de las cuales 3, que son Carolina Casitúas, Mario Candia y Brenda Hus, ya fueron condenados por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en atención a estos mismos hechos. Se demostrará a su vez que el dinero que recibían las personas ya individualizadas era pagado por el Senado de la República a orden del acusado, y una vez que los receptores recibían los montos, entregaban una parte a Orpiz, ya sea directamente, ya sea a través de terceros, siendo principalmente recibidos por su secretaria, Brenda Hus, a la cual ya nos hemos referido, o su jefa de gabinete, María Viviana Quirós, esta última también condenada por dichos hechos por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. De esta forma, el dinero quedaba a disposición del senador, apropiándoselos para beneficio personal. Aplicando así lo escrito por el artículo 239 del Código Penal, podemos determinar que existía un fraude cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, el cual se ha materializado mediante la existencia de un engaño, una actividad simulatoria que ha generado en el sujeto pasivo, en este caso el fisco de Chile, un erróneo concepto de la verdad. Así, los pagos que el Senado realizaba por orden del acusado fueron motivados por el engaño que correspondían a trabajos que efectivamente se habían realizado cuando no era el caso, siendo tal ardid lo que ha ocasionado una disposición patrimonial del dinero fiscal y dando como resultado un daño patrimonial al Estado de Chile y un enriquecimiento ilícito para Orpiz.
La defensa seguramente argumentará que las acusaciones son infundadas, que las labores de asesoría parlamentaria y secretaría se realizaron efectivamente y que el pago otorgado a los individuos mencionados corresponde entonces a dichas prestaciones. Y la verdad, magistradas, es que esa discusión no es jurídico-penalmente lo más relevante. La calidad o no de las asesorías y la remuneración o no proporcional que se les dio por los trabajos de dichos contratos nos podrán dar un indicio fundado, nos van a dar un contexto de que estamos efectivamente ante un ilícito penal, pero no es jurídico-penalmente lo más relevante. Y en esto quiero ser muy enfático. Lo relevante es que existió un acuerdo entre el ex senador Orpiz y cada una de estas 7 personas para que parte del dinero recibido por dichos contratos, ya sea ideológicamente falsos o con sobrevalorados en sus pagos, fueran entregados luego al senador para su beneficio personal. Es dicho acuerdo lo que demuestra que los contratos suscritos por Orpiz son en realidad actos realizados con un fin defraudatorio, los cuales han generado como resultado la lesión del patrimonio fiscal y por ende la configuración del fraude al fisco. Estos hechos, al igual que el resto de los delitos imputados a los acusados, serán comprobados más allá de toda duda razonable en el presente juicio. Y cuando toda la evidencia sea apreciada, magistradas, se concluirá que los actos cometidos por Jaime Orpiz y los demás acusados son de tal gravedad que la única solución posible para poder restablecer el imperio del derecho y dar una protección efectiva a nuestro sistema democrático es mediante una condena a los acusados, impidiendo así que tales actos delictivos se mantengan en la impunidad. Esto es todo, señoría. Gracias. Vamos a hacer un receso hasta el día de mañana a las 9 horas, recibiendo en dicha audiencia entonces las alegaciones de apertura de cada una de las defensas. ¿Ya? Tengan buenas tardes y hasta mañana. Pero hoy día sí. Mañana nos toca... Eso es lo que puse, vos.